miradas al cielo, celebramos tu grandeza, Rey eterno. Tus maravillas queremos proclamar, todo el mundo tu nombre alabar. Con trompetas y guitarras celebraremos, toda la iglesia juntos cantaremos. Oh, yeah. Celebrando al Rey, aleluya, amén. Vamos todos a su presencia, llegué, con gozo al Rey adoraré. Cante con gozo toda la tierra, ven al Señor con gratitud, entra en su presencia con cantos, su gracia eterna nos salvó. Él es nuestro Dios, digno de honor, somos su pueblo, su creación. Ven, entremos por sus puertas con gratitud, ven, con alabanza, cantemos a una voz, ven, porque el Señor es bueno, fiel y justo, ven, ven, su amor no tiene fin. Su fidelidad es para siempre, su gracia nunca fallará. De generación a generación, su bondad siempre permanecerá. Él es nuestro Rey, digno de honor, su misericordia no fallará. Ven, entremos por sus puertas con gratitud, ven, con alabanza, cantemos a una voz, ven, porque el Señor es bueno, fiel y justo, ven, ven, su amor no tiene fin. Buenas noches, amados hermanos. Qué gusto poder saludarles nuevamente. Bueno, como ustedes saben, hermanos, estamos viendo acerca de los atributos de Dios. Temas que nos instruyen, que nos enseñan, y esto nos hace meditar en la preciosa palabra de Dios. Pero antes de continuar, quiero tomar un tiempo primero para darle gracias a nuestro Padre Celestial por ser tan bueno, tan misericordioso, y cada vez lo conocemos más. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me brinda el poder compartir con ustedes de su palabra. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Mención aparte a nuestros amados pastores, a quienes envío un fuerte abrazo, un cordial saludo, que el Señor les tenga siempre en bendición. Gracias, amados pastores, por la oportunidad que me dan de compartir la dulzura del Evangelio. Muchas gracias. Dicho esto, amados hermanos, el tema que hoy vamos a tratar, un atributo más de Dios, sería o es la supremacía de Dios. Pero antes de entrar de lleno a esta exposición de la palabra,
¿por qué no me acompañan a orar? Es necesario que nosotros oremos porque bien dijo nuestro bendito Salvador, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que la oración es una necesidad. Oremos juntos a nuestro Padre Celestial. Padre, en esta hora, en el nombre precioso de tu Santo Hijo, invocamos tu nombre conforme a tus muchas misericordias, conforme a tus favores, invocamos tu nombre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú me ayudes, que me des palabras de vida eterna, Señor, palabras, Señor, que nos ayuden, que nos edifiquen, que nos hagan entender, Señor, cuál es tu perfecta voluntad. Ayúdanos en esta noche. Espíritu Santo, toma mi vida, toma, Señor, mi ser. Ayúdame, Señor, a hablar conforme a tu palabra, no conforme a palabra de hombre, no conforme a imaginación humana, no, sino la palabra de Dios. Esto te lo pido en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, vamos a hablar del tema acerca de la supremacía de Dios. Vamos a leer una parte de la Sagrada Escritura que se encuentra en el libro de las Crónicas, capítulo 29, versos 11 y 12, que dice de esta manera: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Conforme vayamos exponiendo este maravilloso tema, vamos a ir analizando este texto acerca de que Dios es grande, es maravilloso, es poderoso. En la antigüedad, en el Dios con el pueblo de Israel, ellos de momento no entendían a cabalidad acerca de la perfección divina. No comprendían acerca de la grandeza del Señor, puesto que en una parte el Señor les dice: ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? En estos tiempos, hermanos, en muchos púlpitos se predica no el Dios de la Biblia. El Evangelio lo han diluido, le han quitado ese poder. El plan de Dios lo han tergiversado. En muchos púlpitos presentan un Dios imaginario, no conforme a las Escrituras, sino conforme aquel que soñó, entendió, comprendió, pero no el Dios de las Escrituras. El plan de salvación se ha degradado. Los planes perfectos de Dios los han torcido. Y por eso es necesario que nosotros recurramos a un libro muy importante que son las Sagradas Escrituras. Hoy en día,
quieren manipular a Dios. Quieren hacer de Dios conforme a sus caprichos, a sus ideas, mas no toman en cuenta la grandeza de Dios, su supremacía. Ellos dicen: estás enfermo, tú declara que eres sano, tú decreta que eres sano. Estás enfermo, ellos así lo dicen, pacta con una ofrenda. Si así fuera, como dicen ellos, solamente declara y eres sano, ¿no hubiera sucedido lo mismo con el apóstol Pablo? Cuando él nos dice que 3 veces le pidió al Señor que lo sanara de aquel aguijón que traía en la carne. ¿Mas qué le dice la divina respuesta? Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nosotros tenemos que adorar al Dios Altísimo, reconocer su poder en todo el universo, que Él actúa conforme a su grandeza, Él muestra su excelencia en sus obras, y el hombre lo reduce al mero pensamiento humano. La misma Escritura nos dice que de Él es la magnificencia, o sea, su grandeza. De Él es su poder. Él es la gloria, o sea, toda la gloria se le tiene que dar al Señor. La victoria y el honor. Cuando vamos a la casa del Señor y son momentos de reconocer la grandeza de nuestro Dios, alabamos, bendecimos al Señor, levantamos nuestras manos, en ocasiones nos postramos porque estamos reconociendo la grandeza, la soberanía, la supremacía de Dios. En muchos lugares, o en algunos lugares, el culto que debería ser para Dios se vuelve un espectáculo. Y en los más se vuelve un show, donde no se adora al Dios Altísimo, sino se enaltece al yo. Donde no se glorifica el que hizo el universo, el que tiene el poder, el que tiene la grandeza, el que tiene el señorío, sino que se enaltece al hombre. De tal manera que, hermanos, que en lugar de una adoración al Señor, he visto que en algunos casos se juega hasta fútbol en el momento de, según ellos, la alabanza. Pregunto, ¿dónde está el culto al Dios verdadero? ¿No dice el Señor que Él busca adoradores? Gente que le adore en espíritu y en verdad. ¿Por qué en estos tiempos se ha reducido la grandeza del Señor a una imaginación de hombre, a un concepto humano? ¿Dónde está el Dios de las Escrituras? ¿Dónde está el Dios que invocaba el patriarca Abraham? O con temor y temblor subía al monte el legislador Moisés. ¿Dónde está ese Padre eterno, maravilloso? Amados hermanos, en muchos lugares se adora no al verdadero Dios,
no al Dios de las Escrituras, porque Dios, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. La misma Escritura nos dice que de Él son las riquezas y la gloria, porque proceden de Él. Y tú dominas sobre todo. De esto nos habla precisamente la supremacía de Dios, que Él domina sobre todo. Y es así, porque por un momento nosotros podemos analizar las Sagradas Escrituras, amados hermanos. Hoy en día, oí una persona que reducía el plan de salvación de nuestro Dios, la excelencia de la redención. Esta persona decía que si la gente ofrendaba con dólares los iba a meter al cielo. ¿Dónde queda pues el plan de salvación de nuestro Dios? ¿O dónde queda el supremo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? ¿En dónde está? Por eso les digo, amados hermanos, del que hablan no es el Dios de las Escrituras, porque el Dios de las Escrituras es grande, es poderoso, es invencible, es sublime, es santo. Con temor y temblor deberíamos andar. Con temor y temblor deberíamos entrar a la casa del Señor y postrarnos ante Él. Decir: Señor, cuán grande y maravillosas son tus obras. En estos días son de apostasía. Son de apostasía, pero no es por el hecho de que hayan dejado el Evangelio. Peor aún, están dentro, pero han pervertido el Evangelio. Han suavizado el Evangelio. Han endulzado el Evangelio, cuando no es así, no es como lo presentó nuestro bendito Salvador, ni tampoco como lo anunciaron los apóstoles. No. El Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, para el judío y para el griego, o sea, para el gentil. Hermanos, todo lo que quiso el Señor, lo ha hecho. La supremacía de Dios se ve en la obra de sus manos y está vívidamente representado en las Escrituras, aún en las cosas inanimadas. Las criaturas irracionales, todas realizan las órdenes del Creador. Podemos decir las cosas inanimadas como el agua, podemos decir de alguna manera. Porque cuando Dios quiso dividir el mar Rojo, las aguas se separaron y quedaron como un muro. Porque de Dios es el poder, de Dios es la sabiduría, y una sabiduría infinita. Cuando de aquellos rebeldes nos dice la Escritura, la tierra abrió su boca y los tragó. ¿Cuánto más aquel gran hombre guerrero que lleva por nombre Josué, cuando levantando sus ojos al cielo y clamó que el sol se detuviera, que hiciera lo tanto la luna, el poder de Dios se manifestó? Ese es el poder de Dios, es la supremacía de Dios, la grandeza de nuestro Padre Celestial. Su obra, su poder, su grandeza no se tiene por qué minimizar, sino es como lo que es una obra portentosa, poderosa, maravillosa. Podemos ilustrar de esta manera acerca de
la supremacía de Dios? Cuando aquellos cuervos, cuando todo el pueblo sufría de escasez, sufría de sequía, Dios mandó unos cuervos que le dieran de comer a su siervo. Y lo hicieron. Aquí vemos cómo se manifiesta la supremacía de Dios en todas las criaturas. Las cosas inanimadas, los animales irracionales y todo hombre. Podemos también mencionar cómo aquel profeta hizo, bajo el poder de Dios o con el poder de Dios, que un hacha que se había sumergido al agua se levantase, porque Dios así lo determinó. ¿Qué podemos decir también a aquel hombre que estaba en el foso de los leones? Por el poder de Dios, por la supremacía de Dios, aquellos hombres se volvieron unos gatitos, digo yo, gatitos porque no le hicieron, a pesar de ser leones, no le hicieron nada a aquel hombre llamado Daniel. El poder de Dios se manifiesta. Y así podemos seguir, amados hermanos, mencionando acerca de la supremacía del Señor. Hermanos, el Señor todo lo ha hecho. Y lo ha hecho bien. Y lo ha hecho Él, por Él y para Él. Todas las cosas así son. Como dice el Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. Y nosotros, sabiendo que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, podemos decir juntamente con el siervo Job: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Maravilloso y glorioso es nuestro Dios. Hermanos, es tiempo que nosotros ocupemos un tiempo. Es necesario y es tiempo de que nos ocupemos más bien de leer las Sagradas Escrituras. Ahí podemos ver las maravillas del Señor. Ahí podemos comprender la grandeza del Señor, para que nosotros no seamos engañados. Examinar la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis la manifestación del poder de Dios. Hermanos, la supremacía de Dios es absoluta y universal. El hombre ha querido destruir estos conceptos. Quieren manipular a Dios. Pero no es así. No puede ser de esta manera. Porque nosotros entendemos, como lo dice en Efesios 1:11, que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El hombre no puede decir: yo voy a tal lugar, con esa seguridad, con esa certeza, porque no sabe lo que va a pasar al día siguiente. Nosotros dependemos de nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros dependemos completamente de Él. Más aún, hermanos, quiero añadir aún más todavía sobre acerca de la supremacía de Dios en todas las cosas. Por un momento, que nosotros abriéramos nuestras Biblias y consideráramos la Escritura en el libro de Jonás, y todo el libro de Jonás nos vamos a dar cuenta acerca de la supremacía de Dios. ¿Cómo?
Dios da una orden. Las órdenes de Dios son: vas porque yo te he mandado. En el caso de Jonás, lo que él hace es rebelarse, mas no es así. No lo puede hacer, porque Dios ha determinado que Él es supremo y que Él tiene la supremacía de todas las cosas. Se va Jonás, compra un boleto para cierto lugar y ahí vemos la supremacía de Dios. Primero, la tormenta. Después de todo lo que sucede, lo tienen que echar al agua, al mar. Es una historia conocida por todos nosotros, pero vemos la grandeza de nuestro Dios, el poder, el señorío, la autoridad, el dominio que tiene sobre todas las cosas. Dios, dice la Escritura, Dios prepara un gran pez, lo traga, y ahí estuvo hasta que Dios da la orden de vomitarlo, de expulsarlo. Predica el evangelio conforme Dios le ordenó, predica la palabra de vida, predica la palabra de Dios, empieza a caminar, empieza a ordenar sus pasos y quiero pensar que pasa por un lugar y predica: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y así empieza a caminar por aquellos lugares a lo mejor nunca había visitado. Y su mensaje era ese, no un sermón de una hora, no, simple y sencillamente la palabra de Dios, la orden divina. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿No dice la Escritura que todos se arrepintieron? Convocaron ayuno, convocaron oración, hasta los animales ayunaron. Sí, ahí vemos también la supremacía de Dios, porque lo que hace el profeta Jonás es que se sienta y Dios le levanta una calabacera. Así dice la Escritura. Y cuando le levanta florece la calabacera y se tapa del sol, levanta un gusano el Señor y come la calabacera. Se muere aquella hoja. Viene el sol y quema a Jonás con un fuerte sol. Amados hermanos, aquí vemos que Dios tiene el control de todo. Dios es supremo. Hermano, si nosotros hablamos del Señor, que sea conforme a las Escrituras. Si nos paramos detrás de un púlpito, que sea conforme a las Escrituras y anunciemos el plan de Dios conforme está escrito. Ni a la derecha ni a la izquierda nos apartemos, sino sea como lo que es. Hablemos de la supremacía de Dios, de su grandeza, de su poder, de su dominio, de su gobierno, de su autoridad. Hablemos conforme a las Sagradas Escrituras. En el libro de Job hay una mención acerca de esto precisamente, cuando no conocemos las Sagradas Escrituras y por lo tanto no hablamos de Dios como debe de ser, como le sucedió a los amigos de Job. Rápidamente voy a leer este pasaje que dice de esta manera: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él le atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Aquí Dios reprende a los amigos de Job porque no hablaron
con rectitud de Dios. O sea que no hablaron del Señor tal y como está descrito en las Sagradas Escrituras. Les dijo, vayan. ¿Cómo? Aquí vemos la misericordia de Dios. Aquí vemos la compasión del Señor, mostrando sus atributos, pero también su justicia. Les dice, vayan, presenten un holocausto y mi siervo Job va a orar por ustedes para no tratarlos afrentosamente. Amados hermanos, es necesario que nosotros hablemos de Dios de una manera correcta, con rectitud, como dice la Sagrada Escritura, que hablemos de la supremacía de Dios, de que Dios es grande, de que Dios es maravilloso, de que Dios debe ser exaltado en todo momento y en toda hora. Nuestro Dios está en los cielos. Amados hermanos, el cielo es el trono de nuestro Dios y la tierra el estrado de sus pies. Así que entendamos, comprendamos ahora, mis hermanos, que con la supremacía de Dios no lo tengamos en poco. Analicemos esta palabra, comprendamos esta enseñanza de que Dios es supremo sobre todas las cosas. Hay que darle lo que al Señor se merece y hablar de Él con rectitud. Pues, hermanos, esta noche es toda mi exposición. Espero en el Señor y encuentre gracia en el Señor y que ustedes más bien me haya dado a explicar, a entender sobre este atributo de Dios, la supremacía del Señor. Muchas gracias, amados hermanos, por su atención. Agradezco bastante. Pues antes de despedirnos, vamos a orar a Dios para decirle, Señor, ayúdame a conocerte. No hay como conocer mejor cada día al Señor. Padre, sabemos que a veces hablamos cosas que no entendemos, que no comprendemos, que no es conforme a tu voluntad. Ahora, Señor, te pido en el nombre de Jesús, primero, Señor, a mí en lo personal, que me hagas entender, comprender acerca de tu palabra y cómo eres tú y cómo es que debo de entenderlo, de comprenderlo, Señor, y enseñarlo. Ayúdame, Señor. Ayúdame para que no me pase lo que los amigos de Job, que hable de ti con rectitud y haz ahora lo propio con mis hermanos. Oro, Señor, para que ellos te conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque sabemos que esto lo vas a hacer a través de la gracia y el poder de tu Espíritu Santo. Muchas gracias te doy en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pues, amados hermanos, muchas gracias. Les agradezco bastante este momento de su atención. No sin antes decirles que tenemos todavía conocer más de los atributos de nuestro Dios. El próximo miércoles, no se pierda usted el próximo capítulo, la ira de Dios. Bien, amados hermanos, también quiero recordarles que no dejen de asistir a nuestros servicios dominicales a las 10 de la mañana y 12 del mediodía, siempre alabando y glorificando a nuestro Dios y escuchando de su santa palabra. Pues, amados hermanos, es todo. Que el Señor les bendiga grandemente. Les envío un fuerte abrazo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Dios les bendiga. Hermano Yona, muchas gracias. Como el alfarero al barro